uno de los radio oyentes y aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live o que nos están viendo a través de YouTube. Esperamos que el mismo sea de bendición para cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna petición para hacer en la noche de hoy, se puede comunicar al 787-872-0100 y al 787-872-0802. O si no, si está en las redes sociales, nos puede hacer un comentario ahí abajito en YouTube y en Facebook, debajo del post, puede escribir también sus comentarios o escribirnos un inbox. Siempre, Pastor Edwin, diciéndole a los amigos que le den share a este programa para que pueda ser de bendición para otras personas. Y Pastor Edwin, ¿cómo se encuentra la noche de hoy? Muy bien, Pastor O'Neill. Muchas gracias, muchos saludos a todos nuestros oyentes y a aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. Estamos muy contentos de estar de igual manera como semana tras semana. Estamos con ustedes y esperamos que la bendición de Dios llegue a cada hogar y a cada familia que nos escucha en esta noche. ¿Y qué tal si empezamos el programa de esta noche con una palabra de oración, Pastor Edwin? Amén, seguro que sí. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre para siempre. Qué privilegio, oh Señor, estar una vez más aquí para llevar tu palabra y un mensaje de esperanza Amén. a nuestros oyentes a través de estas ondas radiales y a través de Facebook Live. Señor amado, dirige este programa. Sí, Por Señor. favor, que tu espíritu esté con nosotros y que tu bendición alcance a cada familia en esta noche. Bendice grandemente a nuestro invitado en la noche de hoy y a todas las personas que han de participar en este programa. Que sea, Señor, de gozo y de alegría y de esperanza para cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La noche de hoy tenemos un programa muy interesante. El tema que hemos de discutir es la comunicación entre padres e hijos. Todavía nos quedan 2 invitados que estamos esperando. No sabemos si puedan llegar, pero lo mencionamos por si escucha movimiento. Son los invitados que también estamos esperando. Pero nuestro invitado especial como tal que hemos anunciado es un gran amigo mío, Pastor Edwin. Estudiamos juntos en la universidad. Me siento orgulloso de tenerlo como amigo, lo admiro un montón, lo quiero un montón, ha sido de mucha ayuda para mi ministerio. Él, además de ser pastor en Washington, D.C., también él es psicólogo clínico, tiene un doctorado en psicología clínica y nos puede ayudar a poder desarrollar este tema de la comunicación de padres e hijos. Ese es su expertise. Así que en esta noche tenemos al doctor y pastor Gamaliel Feliciano. Saludos, pastor y doctor, bienvenidos. Buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Pastor, se está desempeñando en la iglesia de Washington Spanish allí en... Eso es Maryland. Es Maryland, Es Maryland, ok. sí. Siempre he creído Pero Washington, D.C. Es lo que llaman DC Area, porque Ok. es todo juntito allí. Hay parte de Virginia y de Maryland que le llaman DC Area, que está bien pegadito a DC. Pero sí, el área se llama Silver Spring, Maryland. Ok. Estamos a la orden. A la orden, ya saben amigos, si se da un viajecito por allá, el pastor Gamaliel Feliciano se encuentra por allí y lo podrá conocer. Aquellos que nos están viendo a través del Facebook saben de quién estamos hablando, saben que el pastor usa espejuelitos, tiene su barbita, ese es su... Soy musculoso, soy musculoso. Él es muy musculoso, exacto. Él es toda curvas también. Y a los amigos que nos escuchan a través de la radio, que ustedes han escuchado las cápsulas que ponemos al aire todos los viernes, esa voz seguramente les resulta familiar porque él es la persona que nos ayuda en esa parte del programa. Inclusive el intro y el close del programa, quien lo da él también, porque aquellos que no lo saben, él es un experto en lo que son las comunicaciones también. Antes de él ser pastor y doctor, él pagó sus estudios como locutor de radio. Y fue muy buen locutor. Pero pastor, Se intentaba a mí. se intentaba. Eso no es lo que dicen los comentarios allá afuera. Sabemos que fuiste un buen locutor. Pastor, Dime. comunicación entre padres e hijos. Sabemos que ese es uno de los problemas más grandes que enfrenta nuestra sociedad.
y los hogares dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ya, y da hasta un poquito de miedo, ¿verdad? Ujú. Hablar con los muchachos, hablar con los adolescentes. Pero no es tan difícil. Ojalá y en esta conversación que vamos a tener en el día de hoy podamos brindarle algunas ideas a la gente que nos está escuchando y que puedan hablar con ellos y sobrevivir. No Muy morir bien. en el intento. Muy Así bien. que, pastor, el programa de esta noche promete ser altamente de una gran bendición Ojalá. y de mucha educación para nosotros que necesitamos aprender sobre cómo comunicarnos con nuestros hijos. Ya. Yo recomendaría a la gente que nos está escuchando, si está conduciendo, por supuesto, no puede hacerlo, pero si está en la casa o en algún lugar estático, tranquilo, busque lápiz y papel, especialmente si tiene niños o adolescentes. Y las cosas que vamos a compartir en el día de hoy, yo quisiera decir que no necesariamente se aplican solo a adolescentes. Cuando hablamos de comunicación, hablamos, esos principios, por así decirlo, se pueden aplicar a los adultos de igual manera y en diferentes relaciones. Cuando hablamos de comunicación, una de las cosas que yo trato de resaltar es el hecho de que todos nosotros tenemos un trasfondo, ya sea cultural o subcultural, que hay que considerar. A eso yo le llamo, y una realidad familiar, ¿no? Y a eso yo le llamo la mochila familiar, o la mochila emocional. Interesante. Todos nosotros cuando nacemos, nuestros padres nos colocan de manera figurativa, obviamente, una mochilita en nuestra espalda, y allí colocan todas las herramientas que ellos aprendieron durante su vida. Lo quieran o no, nos van a colocar esa información allí de cómo resolver conflictos, de cómo se trata a la mujer, de cómo se trata al esposo, de cómo debe ser un matrimonio, cómo se trata a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vamos creciendo, esas creencias se van afirmando. Cuando nosotros tenemos la necesidad, ya sea como adolescentes, niños, adolescentes o adultos, a donde vamos a recurrir para encontrar una herramienta para resolver lo que tenemos que resolver, es a esa mochilita. Es a esa mochila. ¿Ya? Entonces, tiene un poquito de sentido hasta ahora, ¿verdad que sí? Sí, señor. Entonces, lo que debemos nosotros hacer como adultos, como padres también especialmente, es tratar de mejorar el contenido de esa mochila en nuestra generación para que la próxima generación tenga mejores herramientas. ¿Ya? Algunos padres cuando me siento con ellos me dicen, ay, pero es que mi muchacho ya creció y ahora me dice que quiere intentar algo diferente a lo que yo practiqué con él, con sus propios hijos, eso a mí me frustra, me hace sentir mal. No se sienta mal, por el contrario. Si su hijo tiene la capacidad de pensar y decir, sabes que lo que hizo papi o mami lo entiendo en su contexto, pero quizás yo pueda tratar una cosa diferente. Gloria a Dios, eso es que lo criaste bien. Excelente, qué bien. Que lo criaste con análisis crítico y que él tiene la capacidad de reconocer, mami y papi hicieron tal vez lo mejor posible, pero eso no quiere decir que sea la última oportunidad o la última herramienta. Vamos nosotros juntos a aprender nuevas técnicas, nuevas maneras, a ver la vida de una manera diferente, a interpretarla quizás de una manera diferente. Quiere decir en ese sentido, pastor y doctor, que nosotros podemos Me puedes decir Gamaliel, tranquilo. Ah, perfecto, gracias por la confianza. Significa entonces que nosotros podemos mejorar el contenido de esa mochila. Yes. Que no tenemos que quedarnos con esas herramientas, porque quizás algunas están hasta oxidadas ya, algunas no son tan eficientes. Dile más. Podemos mejorarlo. Definitivo. Excelente. Definitivo. Es como pensar, mira, yo trabajo como carpintero. Este es uno de las preguntas que yo hago, dependiendo de la audiencia que tenga. ¿Se puede espetar un clavo con una piedra? Bueno, algunos dicen no, otros dicen sí. Quizás con y la realidad dificultad, es que sí, exacto. dependiendo de la piedra, claro, ¿verdad? Si la piedra es suficientemente sólida para golpear y hacer presión al clavo, usted puede espetar el clavo. El hecho de que tú puedas espetar el clavo con una piedra no quiere decir que la piedra es la mejor herramienta para espetar el clavo. De igual manera con la comunicación. Dice, pastor, pero es que a mí me gritaron durante toda su vida y yo no creo que yo salí tan mal. O me hartaban a pescosar y yo no salí tan mal. Bueno, número uno, y quizás esto ya es mi opinión, no solo mi opinión, la investigación dice que los golpes no se correlacionan con el bienestar de un niño. Ya, eso es otro tema, pero ya que lo mencioné tengo que aclararlo. Nosotros crecemos favorablemente a pesar de los golpes. No, por poco mezclo el inglés con el español ahí. No a causa de los golpes. Pero bueno, entonces volviendo a lo de la comunicación, qué placer. Dios te bendiga, brother. Lindo verte. Hacemos una pausa, pastor, Sí. perdón que interrumpa. Muy bien, para dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano, el pastor Juan González. Pastor, bienvenido.
Gracias por estar aquí con nosotros. Salude a nuestra audiencia, Bueno, para por mí es favor. una alegría después de algunas semanas de estar ausente, de estar aquí junto a ustedes. Saludos a cada uno de los radios oyentes, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros, pastor. La casa se sentía vacía. Se está llenando ya. Gracias por esas palabras. Me hacen sentir bien. Amén. Qué Muchas bueno. bendiciones. Gloria a Muy Dios. bueno. Mucha admiración por el pastor. Sí, así que sí, ya lo creo me que sí. alegra verlo acá. Me alegra verlo acá. Mucha sabiduría allí. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de la comunicación. A veces necesitamos entender que lo mejor que podemos hacer es mejorar herramientas. Algunas o técnicas o maneras de hacer las cosas. A veces eso toma varias generaciones. ¿Ya? Y está bien. Ok. Lo importante es dar un paso. Dar un paso. Ujú. Y todo comienza con una decisión. La Biblia nos habla acerca de las decisiones. Si mal os parece, ¿a quién van a servir? Yo en mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una decisión. Entonces todo comienza con una decisión. Si en esta noche la gente que nos está escuchando reconoce, hey, mira, quizás las herramientas que tengo en mi mochila no son las más efectivas, ya eso es un pasote, un paso enorme. Pero si adicional a eso dice, yo decido cambiarla, vamos a hacer algo, eso es un paso extraordinario y ganamos la hora aquí. ¿Okay? Qué bien. Entonces, después que tomas esa decisión, buscar alternativas para aprender nuevas técnicas, nuevas maneras. Excelente. Así Ya. que esto, mi gente, usted no se puede desconectar. No se desconecte esta noche. Si usted se desconecta, ya sea de Facebook Live o cambia de estación, se va a perder un gran programa y una gran bendición. Vamos a seguir, pastor. Adelante. Seguimos, Seguro ok. que sí. Bueno, cuando hablamos de comunicación, a mí me gusta definirlo, muchachos, de una manera bien sencilla. Tú lees libros acerca de comunicación y te van a hablar de el emisor, el receptor, el mensaje, el código, y eso es chino para mucha gente. Ajá. Pues yo eso lo voy a simplificar. Me puede contar en ese grupo. Para mí la comunicación es algo tan simple como un círculo. ¿Ok? La comunicación efectiva, digámoslo así, es tan simple como un círculo, donde la parte de arriba del círculo es el mensaje que está llevando la persona A a la persona B, y la parte de abajo del círculo es la contestación de la persona B a la persona A. Muy bien. Si ese círculo se completa, estamos teniendo comunicación efectiva. Ok. Yo recuerdo una señora que en una ocasión estábamos conversando y ella me dice, estoy preocupada por mi teenager, conversamos, pero siento que no está entendiendo mi mensaje, etcétera. Y yo le dije, ¿cómo conversas? No, le pregunté, ¿conversas con él? Me dice, todos los días. Y yo, wow, eso es admirable, qué bueno. ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando él llega de la escuela ya yo estoy en la casa, así que tan pronto él entra en la casa, yo empiezo a decirle todo lo que tiene que hacer, todo lo que le toca en la tarde. Recuerda limpiar, recuerda estudiar, recuerda bañarte, bla, bla, bla. Ajá. Y yo le pregunté, ¿qué hace él? No, él sigue caminando y se encierra en el cuarto. Ujú. Eso es un buen ejemplo de algo que no debemos hacer. Si tu meta es completar el círculo, allí no se está completando el círculo. Repetidas veces estás haciendo, trazando la línea curva de la parte de arriba del círculo, pero cero curva abajo. Eso se me parece a cuando ponemos un programa, prendemos la radio o el televisor y el programa que están pasando no nos gusta y lo apagamos. Yeah, No me interesa eso, no me gusta, lo apago. Ujú. Y eso es lo que está haciendo ese adolescente. definitivo. Y si abrumamos a veces a nuestro adolescente, Pastor Juan, o a cualquier persona, Ujú. simplemente cambian de canal o nos apagan Yeah. y siguen caminando. Y ahí perdimos, ¿no? Así mismo es. Yo, cuando ustedes están hablando de comunicación, ¿no? Yo creo que una buena comunicación es, tú hablas, yo escucho, tú hablas. Ajá. Yes, ¿No? yes. Y entonces uno puede interactuar Ujú. y puede uno llegar a lo que uno quiere llegar. Y ahí yo lo que encuentro, ¿no? Yo sé que la comunicación, como tú dijiste al principio, a veces uno lo complica, pero tan sencillo es, Ujú. yo hablo, tú escuchas. Exacto. Yeah. Entonces tú hablas y yo escucho. Y así entonces nosotros podemos llegar a lo que queremos llegar. Excelente. Yeah. Sabes que conversando acerca de ese punto me parece súper interesante e importante. Hay diferentes maneras de escuchar, ¿okay? Diferentes maneras de escuchar, y quizás el único punto que yo le añadiría el tú hablas y yo escucho, que debe ser la fórmula por excelencia, es que cuando yo hable tome aunque sea la primera parte del hablar para interpretar lo que tú me estás diciendo. Realmente. Ok. Qué bien. Y eso es parte del escuchar. Eso le llamamos, a esa técnica le llaman reflective listening, o el escuchar reflectivamente. Ujú.
Tú me estás diciendo algo para yo asegurarme de que entendí. Puedo repetir lo que tú me estás diciendo o interpretar lo que tú me estás diciendo o tratar de identificar qué es lo que está por debajo de lo que tú me estás diciendo. Hoy ha sido un día bien duro para mí. Por ejemplo, digo yo, y si usted me dice, oh, ¿pasaste por algunas cosas difíciles en el día de hoy? ¿Notas esa pregunta? Esa pregunta es un ejemplo de escuchar reflectivamente. Cuando yo escucho eso, en mi mente yo digo, hey, espérate, Erwin y González me están escuchando, porque están conectando con lo que yo le estoy diciendo. ¿Me siguen? Entonces eso es otra manera de escuchar, escuchar. Pero el sistema es el que tú dijiste. Tú escuchas, yo hablo, tú escuchas, y así. Entonces eso es un buen consejo para esa mamá que desde que el niño llega a la casa comienza a decirle todo lo que tiene que hacer y que tiene que recoger el cuarto y que... Exacto. Mamá entonces debe manejar esa parte de la comunicación porque no está siendo efectiva. Claro, no hay un enganche. A veces nosotros debemos aclarar cuál es nuestra meta. Si nuestra meta es desahogarnos o nuestra meta es llevar un mensaje de nuestro lado nada más, pues eso no necesariamente se convierte en comunicación efectiva. Eso es, yo es Pepito a mi lado y si tú no regresas, pues no regresaste. Pero eso no es comunicación efectiva. ¿Ya? Interesante. Quizás en ese caso la mamá pueda comenzar con preguntas. ¿Cómo te fue hoy? ¿Ya? Y comenzar a establecer el círculo para que su información, que es tan valiosa, porque yo estoy seguro que la mamá no tenía mala intención. La mamá realmente quiere que el niño sea responsable, que aprenda, que estudie, etc. Pero se pierde lo valioso de esa información cuando lo hacemos de manera equivocada. A nuestros amigos que nos están escuchando a través de WISA 1390, si usted tiene algún pedido de oración, nos puede llamar al 787-872-0100 y también nos puede llamar al 787-872-0802. Nuestros amigos de Facebook Live pueden hacer sus comentarios, hacer sus pedidos de oración también. Comparta por favor este programa con sus contactos en Facebook, de manera que no solamente usted, sino también sus contactos puedan beneficiarse de este recurso extraordinario que el Señor nos ha permitido tener en la noche de hoy. El pastor y doctor Gamaliel, se me olvidó tu apellido, Feliciano. Como José, somos casi primos. Son primos casi. El pastor y doctor Gamaliel Feliciano, que ustedes lo escuchan todos los viernes aquí en las cápsulas que compartimos, y hoy lo tenemos en persona con nosotros. Pastor. Y cuando hablamos de comunicación, yo creo, pastor, que ahí entramos todos. Porque a veces es un problema no solamente de padre e hijo, hijo a padre, esposo y esposa, pastor y miembro, consejero y miembro. Ahí entra la comunicación, es clave. Así es. Y empleado y empleador. Exactamente. Y para encontrar inclusive la felicidad. Porque a veces uno se pregunta, lo que yo estoy hablando, ¿me estarán entendiendo? Porque a veces me puedo elevar como a veces puedo, y entonces uno se pregunta, ¿no? Yo siempre recuerdo una experiencia que tuve en una iglesia y para mí fue tremendo sermón. Entonces salió una hermana y le dice al que estaba predicando, quiero decirte algo, pero no te sientas mal. Yo que soy intelectual, no te entendí mucho de lo que tú quisiste decir. Fue profundo. Fue tan profundo que dice, imagínate los hermanos de la iglesia, y eso me hizo pensar a mí como pastor, ¿no? Cuando yo predico, cuando yo hablo, cuando yo aconsejo, realmente estoy comunicándome, me estarán entendiendo. No, tú sabes, si yo tengo que esperar la reacción de la otra persona, como tú acabas de decir, si realmente quizás en la pregunta de la otra persona o quizás en el comentario, yo me tengo que dar cuenta si me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y ese es el círculo, ese es el círculo del que estoy hablando. Muy buena aportación. Yo comento algo, pero para yo confirmar que estoy siendo entendido y para que la otra persona confirme también que está entendiendo, debe darme un feedback. Y ahí yo entonces tengo la oportunidad de decir, hey, si era eso lo que quería decir, no era eso lo que quería decir, etcétera. Muy bueno. Muy bueno. Yo sé que tú has dado muchos seminarios matrimoniales, ustedes han dado seminarios, y yo creo que esto es uno de los problemas también dentro del círculo familiar, especialmente esposo y esposa, ¿no?
Eso de que, porque el ser humano nos gusta que nos escuchen, nos gusta, Ya. pero A veces yo tengo sin que- importar nuestras pobres destrezas de comunicación, queremos que nos escuchen. así mismo es. Ya. Bueno, pastor, seguimos adelante con este Ya. tema, vamos a ver. Y yo creo que en parte eso es porque, digámoslo de esta manera, a nosotros nos enseñan a hablar, pero muy poco nos enseñan a escuchar. Ajá. A nuestros padres muy afanados cuando éramos pequeños nos repetían, papá, mamá, mamá. Ujú. Y llegaba la abuelita y la abuelita decía, abuelita o tití, ¿verdad? Pero muy pocas veces vemos ese mismo ejemplo en niños quizás un poquitito más grandecitos, donde se les enseña a escuchar y a interpretar. Eso no, y eso es algo que debemos aprender, De hecho, recuerdo Santiago, que dice Santiago con respecto a escuchar, sed prestos para escuchar, Y tardo para hablar. y para la ira, ¿verdad? Mi abuela lo diría en buen puertorriqueño, tú tienes 2 orejas para que escuches el doble de lo que habla. ¿Sabes? Y en su sencillez campesina quizás ella tenía razón. Una ilustración, pastor, que siempre uso cuando estaba en el seminario estudiando teología, una de las clases que uno debe tomar es la clase de homilética, y hay una clase que la tomé como una electiva, se llamaba El arte de hablar. La tomé con toda una institución, el profesor Domingo Mena, un gran hombre, aprendí muchísimo de él. Y el profesor Mena, recuerdo que nos asignó la lectura de un libro que se titula así mismo, igual que el curso, El arte de hablar. Y el primer día de clase nos dio una asignación, nos dijo, para la próxima clase, por favor, lean el primer capítulo del libro y lo vamos a discutir acá. Yo llegué a mi casa emocionado porque yo quería aprender de verdad, hablar en público, quería desarrollar esa destreza. Así que él nos dijo, lean ese primer capítulo, por favor. Y yo llegué a mi casa emocionado. Ahora es que yo voy a aprender a hablar. Ahora es que yo voy a desarrollar esa destreza. Abro el libro y el primer capítulo se titula Escuchar también es un arte. Así que antes de aprender a hablar, hay que aprender a escuchar. Tremendo. Resolvemos muchas cosas si aprendemos a escuchar, Sí, señor. especialmente con los adolescentes. Ujú. El pastor lo mencionó muy bien, muy claro, y en su experiencia yo sé que lo ha visto 1000 veces o más. A la gente le gusta ser escuchada, y Así los es. adolescentes no son una excepción. Ujú. Descubriríamos tantas cosas si dedicáramos un poquitito más de tiempo del que estamos dedicando a escucharlo, a aprender de su vida, ¿no? A escucharlo. Si sabes que en los 17 años que llevo como capellán en las cárceles me doy cuenta de eso. Ujú. A veces yo me siento y los confinados vienen a hablar. Y a veces me dicen, gracias, pastor. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué me están dando gracias? Porque los he escuchado. Los he escuchado. Yo siempre digo, recuerdo una hermana en cierto distrito que yo tenía. Era una señora que había pasado por serios problemas, angustia, dolor, y eso era queja constantemente. A veces yo iba a la casa de ella y de verdad que se me hacía difícil, tengo que confesar, porque a veces yo tenía que escucharla 1 hora y media, 2 horas, y cuando ella me veía cabecear, le digo, pastor, quiero un juguito. Vamos al round 2 y cuando ahora. salía de ahí, ella me abrazaba con una sonrisa, era otra persona diferente. Y yo cuando me montaba en el carro y decía, ¿Y qué lo yo que hice? fue que Escucharla. Así es. Entonces, pastor, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer nosotros para mejorar este proceso de la comunicación con nuestros Ok. hijos? Bueno, primer punto fue el que mencionó el pastor, escuchar, aprender a escuchar. Como hicimos referencia a Santiago, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando hablamos de escuchar, a eso debemos incluir lo siguiente. Si tú vas a escuchar, escucha sin juicio inicialmente. Nosotros somos muy prestos a establecer juicios. Y cuando alguien comienza a hablar, ya estamos pensando en qué le vamos a contestar. Eso no es escuchar realmente. Escuchar activamente. Eso implica que voy a tomar tiempo para concentrarme en lo que tú me estás diciendo. Entender lo que me estás diciendo, entender lo que no me estás diciendo, tratar de identificar cuáles son las intenciones detrás de lo que me estás diciendo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, si no hay tanta confianza establecida o si no están sencillamente en el mood, quizás te digan cosas que no es lo que realmente quisieran decirte. Pero cuando tú miras la comunicación no verbal,
en los gestos, la postura, ves una discrepancia entre una cosa y la otra, y eso tú lo puedes traer. Decirle, hey, mira, tú me estás diciendo que te sientes bien, que estás feliz, pero veo que estás haciendo esto con el rostro, o que tienes esta postura. Cuéntame, ¿por qué está pasando eso? Explícame un poquito. Cuando el adolescente ve que tú estás entendiendo lo que está pasando realmente, o que por lo menos estás identificando que hay algo más de lo que él te está diciendo, comienzan a abrirse. Y esa debe ser la meta, ¿ya? Nosotros cuando conversamos con adolescentes debemos tener la meta clara. La meta es completar ese círculo. Que los canales de comunicación estén abiertos, como tú mencionaste, que no nos cambien el canal, ¿ya? Y no el ganar una conversación, y no el tener un consejo de manera inmediata. De hecho, muchas personas con quien hablamos no necesitan un consejo necesariamente, necesitan que tú vayas con él o con ella por el proceso de, que es el ejemplo que el pastor mencionó, con nuestros amigos los presidiarios, que no tienen tal vez con quién hablar, saben qué van a hacer, saben lo que les espera, pero necesitan a alguien que los escuche, ¿ya? Y no alguien que le dé una receta, tú tienes que hacer 1, 2, 3, 4 y ya, ¿ya? O en el caso de la señora del juguito, que ella necesitaba desahogarse, ¿no? Y alguien que la escuchara, y se sintió despejada, relajada al final de la conversación, fue porque el pastor lo hizo bien. A pesar de que cuando salió dijo, ¿y yo qué hice? Bueno, ella percibió que la estabas escuchando. Quizás tu respuesta en algún momento con el, sí, cuéntame más, wow, eso tuvo que haber sido fuerte. Ahí no hay consejo, pero hay un feedback que para ella fue significativo. Así que yo creo que escuchar el doble de lo que hablamos, escuchar sin juicio, escuchar atentamente, al punto de que la otra persona entienda, no, estamos en el mismo equipo. Aquí yo no tengo que levantar barreras. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso de los adolescentes, entendiendo por lo que ellos están viviendo y todos los cambios, es ser empático, ¿ya? La empatía te lleva bien lejos. ¿Qué es ser empático? Ya, y te voy a decir primero lo que no es ser empático. Muy bien. No ser empático, o ser empático no es sentir lo que la otra persona siente. Por lo regular, así es como lo interpretamos, pero no necesariamente es así. Yo puedo entender que Edwin está en depresión, pero yo no necesito estar en depresión para entender por qué estás en depresión. Puedo entender tus comportamientos, en este ejemplo de la depresión, relacionados a la depresión, aunque yo no esté teniendo esos mismos comportamientos. Le doy otro ejemplo. Si mi mami no ha muerto, ¿ya? Yo no puedo ir donde alguien que haya perdido a su mamá y decirle, yo sé lo que estás pasando. No, yo no puedo decir, yo siento lo que tú estás sintiendo, estoy contigo ahí. No, yo no puedo decir eso, porque yo no he perdido a mi mami. Yo puedo tener una idea, yo sí he sentido emociones generales que posiblemente tú estás sintiendo, como la pérdida, el dolor, exacto. Pero a ciencia cierta, completa, decir, yo siento lo que tú estás sintiendo, no. Eso es simpatía, eso es ser simpático. Ser empático es entender el porqué de tus comportamientos o pensamientos. Ser empático es validar tu emoción en ese momento. Te doy otro ejemplo con esto de adolescentes que estamos hablando. Digamos que Juanito se enamoró de Plutarca. Y ustedes saben que me los encantan adolescentes... los nombres. Están bonitos los nombres. A todos los amigos que nos están escuchando, si usted tiene alguna petición para hacer en la noche de hoy, se puede comunicar al 787-872-0100 o al 787-872-0802, o también puede hacer un comentario debajo del YouTube que está viendo o del Facebook Live. Queremos excusarnos con la gente que nos están viendo a través de Facebook Live. Hemos tenido unos problemitas, pero esperamos que ya esos problemitas se hayan resuelto. No se asusten si vieron la cámara moviéndose, no fue un terremoto. Exacto. Pastor, nos quedamos con Plutarca. Juanito se enamoró de Plutarca. Y me encantó que a Juanito le encanta el nombre, me imagino. Sí. Y si hay alguna dama que está embarazada y va a tener una niña, eso es un nombre bonito para ponerle. Plutarca, nice. Digamos que él se enamoró. Y ustedes saben que el amor de adolescente es bien sincero, pero pasajero. Buena, nunca había escuchado de esa. Es sincero, pero pasajero. Y al otro día, Plutarquita lo dejó. Este niño llega donde su mamá
Y le dice, mami, Plutarquita me dejó, estoy destrozado, no me voy a casar nunca. Usted sabe el drama de adolescencia. La mamá tiene dos opciones. O es empática con él, que implica entender por lo que él está pasando y validar sus emociones, o sencillamente despacharlo. Por lo regular, con la buena intención de que él no se nos quede en ese drama, lo despachamos. Decimos, ay papá, eso no es nada, deja el show, no te ahogues en un vaso de agua. Ya va a aparecer otra. Ya va a aparecer otra. El Mujeres mar, de más hay en el mundo. sí, el mar está lleno de peces. Hay una frase que se Y escucha tu papá mucho. era buen pescador. Hay una frase que se usa mucho en televisión, que hay una señora experta que dice, más adelante vive gente en casas de concreto y con vista al mar. Ajá. Ya. La intención es buena, pero ahí no se está validando la emoción. Y si la gente que nos está escuchando, que ahora tiene hijos, recuerda cómo fue la primera vez que le rompieron el corazón. Usted sabe que fue un trauma en ese momento, Ajá. en ese momento. Ahora de adulto nosotros miramos para atrás y nos Uno hasta se ríe, reímos. uno hasta se ríe de eso, Claro, exacto, sí. pero en ese momento nos estábamos ahogando. Y ese muchacho no lo va a entender. Exacto. Porque él vino con un problema, ¿no? Y escúchame, mami, esa es la que yo quería, esa es la que yo amaba, esa era la mujer De o mi el vida. hombre. No, ella Así no es. necesita, él no necesita ni ella escucharnos, no, si al frente hay otra o vendrán otros, no, eso. Yeah. Y es verdad, qué buenos consejos estamos escuchando Sí, esta noche. señor. Ser empático implicaría que mamá diría, mira, yo siento que tú sientes, o sea, yo entiendo que tú sientes que es el fin del mundo. ¿Ves? Está validando lo que siente. Está validando lo que siente. Yo entiendo por lo que estás pasando. Entonces después podría venir el consejo. Pero yo estoy aquí, ya tú verás que tú vas a superar esto. Es muy diferente a decirle, deja la changuería. Ajá. ¿Ya? Ser empático es validar lo que sientes y entender cuál es tu reacción en tu contexto, aunque yo no esté en esa posición. Aunque para mí sea que te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Ya? Y eso es parte de la comunicación también. Es parte de la comunicación. Diría yo que es una de las cosas más importantes en la comunicación. Tú ser Ya. empático con las demás personas. Ujú. Y es parte de los frutos del espíritu. En la empatía está la tolerancia, está la paciencia, Ajá. está el amor. Y si somos cristianos o seguidores de Cristo, estos sentimientos y estas cosas tenemos que ser practicantes asiduos. Ujú. Tenemos que ser practicantes de todo esto, no solamente con las demás personas, sino también en el hogar, especialmente con nuestros hijos. Especialmente en la casa. Sí, sí. Yo recuerdo dos adolescentes estaban pasando por una situación muy difícil y me pidieron que querían hablar conmigo y yo fui al hogar y uno de ellos estaba jugando baloncesto. Yo no sé jugar baloncesto, los míos balompié. Y él me dijo, pastor, ven a jugar conmigo. Ok. Y dije, ay, ay, ay. Y me saqué la corbata Ujú. y me puse a jugar con la bendición de que los tiros que yo tiraba, Todo lo anotaba. acertaba, todo. Eje. Y le digo a la mamá, el pastor sabe jugar, el pastor mire que sabe. Y eso abrió esos canales, ese camino para Ya. que después de jugar, mientras jugábamos, él me contaba muchas cosas. Ujú. Y yo me la gozaba con él y en el juego yo conversaba con él. Y hasta hoy ese muchacho mantiene una comunicación conmigo, Ya. Qué lindo. me llama. Qué bonito. Y yo no sé jugar eso no es mi deporte, pero en ese momento el muchacho me invitó después, vamos a Es hacerlo. que a veces Excelente. nuestros muchachos no esperan que nosotros lo sepamos todo, es que compartamos con ellos, Ya. así sea un poco de lo que sabemos. Así es. Definitivamente, Bueno, definitivamente. pastor, seguimos, que eso está bueno. Sí. Ser empático. Yo iba a mencionar algo que el pastor ya lo cubrió, y es ser genuino también. No, muy bien. Es parte de esa interacción, y lo tenía aquí en mi pantalla, acá en la computadora, el quitarte la corbata en ese momento. Y decir, bueno, yo no juego, pero vamos a tratarlo. El interés que surge en la conversación mientras juegan es algo genuino, y con los adolescentes, para ellos es muy importante. Ellos tienen una habilidad para leer a la gente y decir, Sí, mira, no, sí. este está siendo genuino, este no, este está buscando otra cosa. Ya. Está buscando controlarme o manipularme, y lo que hacen es que cambian el canal.
con la ilustración que tú diste al principio. Y uno piensa que no, pero ellos se dan cuenta. Oh, sí. Se dan cuenta cuando mamá, papá, el pastor, el líder, el maestro, el genuino, no, y se dan cuenta. En Acaba mi de decir época, una verdad. en mi época de adolescente, pastor, decíamos, este está tripeando. Está tripeando. Está tripeando. O sea, cuando uno se daba con un adulto que uno sabía que no estaba conectado, este es lo que está tripeando. Y entonces, uno como adulto comete el error de pensar que los está engañando. Oh, sí. Y ellos quizás no te lo dicen, pero ellos no sueltan prenda porque saben que tú no estás ahí realmente. Ya. O sea, tenemos que ser cuidadosos en eso. Muy bueno. Otro puntito dentro de la comunicación. Para nosotros lograr el círculo, completar el círculo, una de las técnicas que debemos aprender es a utilizar las preguntas correctas. Hay dos tipos de preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que se contestan con una narrativa, digámoslo así. ¿Cómo te fue el día? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Ese tipo de preguntas son abiertas, no se contestan con un sí o con un no. Las preguntas cerradas tienden a contestarse con un sí o con un no. Los adolescentes tienen la habilidad de transformar preguntas abiertas en cerradas así, rapidito. ¿Cómo te fue la escuela? Bien. Bien. Y ahí entra nuestra habilidad para fomentar la conversación, ¿no? Y la importancia de conocer al muchachito. Si yo conozco qué es lo que está pasando con mi hija en la escuela, por ejemplo, y digo, ok, mi hija está teniendo problemas en la clase de matemáticas, yo sé que le iba a dar un examen extra o tiene una asignación especial. Eso yo lo sé. Cuando yo le pregunté, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Oh, te fue bien. Cuéntame un poco qué sucedió con el maestro de matemáticas. ¿Ya? Si yo no estoy en el mundo de ella, si yo no conozco qué es lo que está pasando, yo no voy a tener herramientas. Entonces los padres que nos están escuchando, algo que es importante es entren en el mundo de su hijo. ¿Okay? Cuando haga preguntas abiertas o cerradas, las que vaya a utilizar, hágalo en un contexto de yo sé lo que está pasando con mi hijo, yo sé quiénes son sus amigos, yo sé cuáles son sus preocupaciones. Cuando nosotros tenemos eso, me estás tratando de no hacer mucho ruido. Pastor, aprovecho la pausa para darle la bienvenida. Ahora sí la casa está completa. Tenemos con nosotros a un gran amigo, el pastor Ismael Pérez Maisonet. Una persona de una vasta experiencia, de un gran conocimiento en esto de las comunicaciones, en esto de los asuntos que tienen que ver con la familia. Pastor Maisonet, yo sé que está escribiendo por ahí, pero lo voy a sacar del papel y del lápiz para que dé un saludo a nuestros oyentes esta noche. Un saludo muy grande a todos los radio oyentes a través de WISA y a través de los sistemas de internet que nos escuchan. Bendiciones muchas y esperamos que el programa siga siendo una bendición para ustedes. Yo vengo escuchándolo desde que salí. Vengo desde Arecibo, así que desde Arecibo tengo una excelente comunicación en el programa para acá. Qué bien. Aquí ha llegado tanta gente con tanto conocimiento que yo estoy hasta intimidado. Yo dije, me voy a callar para que hablen esta gente. Son instituciones, aquí tenemos una enciclopedia. Yo estoy llegando a ese punto también, así que me gozo en escuchar. Sí, Yo, como ya yo hice silencio. Pastor, vamos a continuar entonces. ¿Qué tenemos por ahí? Okay. Entonces, estábamos hablando acerca de las preguntas abiertas, cerradas. Usted trate de utilizar las preguntas abiertas si lo que quiere es fomentar la comunicación. Si esas preguntas abiertas se transforman en comunicación, en preguntas cerradas, utilice el conocimiento que tiene sobre la vida de su muchacho para alimentar la comunicación. Una de las cosas más difíciles que los muchachos es hacerlos hablar. Ya, hay algunos que no, son bien extrovertidos y te van a contar su vida en cuestión de nada. Pero por lo regular, dependiendo de la edad, los adolescentes tienden a ser un poquito más reservados. Y esto se relaciona con su condición natural como adolescentes, que por ejemplo a veces piensan que son el centro del universo, esa característica muy típica de los adolescentes, y así que no quieren exponerse, porque piensan que al exponerse todo el mundo va a descifrar qué es lo que está pensando, viviendo, que tienen encima, y no quieren pasar por ese proceso que a veces es doloroso. Mi mamá cuando yo era adolescente me hacía preguntas y a veces yo le decía, si te digo pierdo. ¿Cómo le daba coraje a mi mamá que yo dijera eso? Pero me acordé de eso. Ahí estamos. Pastor Pérez Maisonet,
Uno de los aspectos que podemos añadir ahí en lo que presentó Feliciano o Gami, como cariñosamente le decimos, es el hecho de que tú tienes que darle garantías a tus hijos para que ellos puedan confiar en lo que van a hablar contigo. Y puedo darte un ejemplo específico. Yo siempre le di garantías a mis hijos de que no importa lo que ellos tuvieran que comunicarme, yo quería ser el primero. Y la razón era porque yo les garantizaba y les prometía que yo iba a estar ahí presente y que los iba a entender. Pudiera ser que lo que me comunicaran me partiera el corazón, pero yo iba a estar ahí presente, yo iba a entenderlos y podían contar conmigo. El que yo le brindara esas garantías a mis hijos en el proceso de la comunicación que ellos en algún momento tuvieran que hacer conmigo, en el crecimiento de ellos y en las diferentes etapas a las que se enfrentaran, pues me permitió a mí siempre tener el acceso a lo que le ocurriera a ellos, a las cosas que ellos enfrentaban. Recuerden que nuestros hijos crecen y son etapas totalmente distintas a las que nos enfrentamos en los procesos de comunicación mientras ellos van creciendo. Así es. Oye, yo tengo una pregunta. Ustedes que tienen, yo no sé, tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo dos adolescentes. Son adolescentes también. Dos Ok. adolescentes. Pues quizá Pérez Marsonet y González, ¿ustedes creen que este tipo de conexión del cual tú estás hablando, de esa seguridad, de que papi está allí, me va a escuchar, no importa que le vaya a romper el corazón, está bien hablarle, eso incrementa según los muchachos van creciendo, disminuye? No sé si entienden la pregunta. Sí. Porque yo tengo adolescentes también, no he llegado a esa etapa. Bueno, los míos ahora tienen 39 y 37, pero hasta ahora el proceso ha sido siempre el mismo, ¿verdad? Le recalco a mis hijos, a mi hija mujer, a la mujercita y al varoncito, les recalco siempre que ellos son mis nenes, número uno, eso nunca va a cambiar, ¿ves? Y de hecho siempre lo llamamos de esa manera, mi nena y mi nena. Pero les recalco el hecho de que pueden confiar en mí, yo voy a estar ahí y de vez en cuando me dedico a pensar todo está bien, tienes algo que comunicarme, recuerda que yo estoy aquí y que yo soy tu papá para siempre, ¿verdad? Yo siempre bromeé espiritualmente y en forma jocosa con mis hijos, haciéndoles saber que el Salmo 23 a mí me gustaría que ellos lo aprendieran de esta manera, ¿verdad? Y yo siempre decía, mira, el Salmo 23 yo creo que tú lo aprendes de esta manera: Jehová es mi pastor y mi papá es mi papá. Y después repite todo lo demás. Y la razón es porque yo no quería ser su pastor, yo sí ocupaba esa posición para muchas personas, pero no para mis hijos, yo quería ser papá. Y eso era importante en el proceso de comunicación de mis hijos y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy yo entiendo que mi esposa y yo gozamos de esa comunicación de mi hijo de 39 años y mi hija de 37 con los nietos que tenemos también. Sí, sabes que esa es mi experiencia. Ha sido igual para yo recuerdo cuando me senté con mi hija. Con el varón conversé con un sobrino que queríamos, varias veces me tuve que sentar con ellos. Y quizás voy a decir algo que muchos se sorprenderán, ¿no? En una ocasión encontré cierta literatura que ellos tenían guardado y las encontré y las puse encima de la cama, y cuando ellos llegaron se sorprendieron a ver eso, y yo comencé a hojear esa literatura, a hablar con ellos, y ellos me miraban. No fue fácil, no fue fácil. Y ahí comencé a dialogar y tuvimos un diálogo y ellos comenzaron a expresarse con lágrimas. No los regañé en ese momento, ¿no? Y tuvimos esa conversación que todavía yo la recuerdo. Wow. Y lo mismo con mi nena. Yo le dije a mi hija: cualquier cosa que te suceda, no importa lo que tú hagas, quizás en algún momento voy a llorar, voy a gritar del dolor, pero yo quiero que tú vengas, aquí está tu papi, ¿no? El que te va a ayudar, el que va a extender sus brazos, no importa lo que tú hayas hecho. Y yo todavía mantengo esa comunicación con mis hijos. Qué lindo. ¿No? La comunicación afectiva sí. sería parte de todo esto, o sea, en los toques que yo les doy a mis hijos, ¿juega un papel importante en la comunicación verbal también? Sí, y bueno, cuando habla de toque se refiere también a comunicación no verbal, ¿no? Exacto. Pero en ambas juega un papel importante. De hecho, aprovechando la
la coyuntura, la comunicación no verbal es la mayor parte de nuestra comunicación. Cuando hablamos de comunicación no verbal, estamos hablando casi de un 80%. Cómo se dicen las cosas, cómo la cara que pongo. Hace unos días hablaba con el pastor Maisoner acerca de los gestos de los boricuas, de levantar los labios para señalar o levantar los hombros para... Todo eso es comunicación no verbal. Y el elemento afectivo que nosotros metemos en la comunicación abarca ambos. Hace un ratito cuando el pastor González hablaba acerca de la señora que fue a visitar y de los presos, quizás no tanto con los presos por las reglas que hay, pero con otras personas, el toque que tú mencionas, el abrazo genuino, dependiendo quién sea, ¿no? Y de la manera más adecuada para hacerlo, todo eso es comunicación. Y expresa un interés. Yo quiero rescatar algo que ambos mencionaron en sus ejemplos, Pastor Maisonet y Pastor González, y es el detalle importante de la insistencia y la búsqueda. No es suficiente yo decirle a mis hijos, hey, estoy aquí para cuando me necesites, ten confianza, sino de vez en cuando, oye, estoy viendo esto, podemos hablar sobre eso, te sientes cómodo hablando sobre eso. Cuando hay algo que incluso te da dolor, era más fácil para ti esconder o botar lo que encontraste y no hablarlo nunca. Pero tú decidiste, no, vamos a enfrentarlo porque yo sé que en tu interior tú entendías que aún a pesar del dolor era una oportunidad para que toda la familia creciera. No solo tus muchachos, sino tú también. A todos los amigos que nos están escuchando, si tiene alguna petición, la puede hacer llamándonos al 872-0100 o al 872-0802. Y allí nuestro handyman de aquí de nuestro programa, Isaac, él hace de todo aquí. Es el productor. Él es el productor, así lo hemos ejecutivo. bautizado. Va a contestar esa llamada y si necesita oración al momento, se lo dice y él está dispuesto a orar por usted. Si está viéndonos por Facebook Live o por YouTube, en el área de los comentarios puede hacer un comentario o simple y sencillamente con dar un like, estamos orando por usted y sus hijos. Así es. Continuamos, Pastor. Pastor Maisonet. Que iba a decir que quizás nosotros no podemos abarcar todo lo que se refiere a la comunicación en este programa, pero sí es bueno que tú que nos escuchas puedas saber que si ahorita hablamos de herramientas, que si ahorita hablamos del hecho de mejorar la comunicación que nosotros mismos tuvimos y sentirnos felices de que nuestros hijos también superen las cosas, pues vale la pena entonces que sepamos que nosotros podemos compartir herramientas contigo que tú también puedes compartir con tus hijos. Y en lo que Feliciano compartió es el hecho de que nosotros como padres, cuando le prometemos cosas a nuestros hijos, también podemos cumplirlas con ellos, o cuando insistimos en que si puedo conversar contigo, mira, yo te veo de esta manera, yo puedo verte de esta otra, yo puedo incluir herramientas en las que yo pueda mantener una comunicación efectiva con mis hijos, y algunas de esas herramientas son simplemente el cariño y el afecto que yo le demuestro. Cuando mis hijos llegan, en lugar del ejemplo que pusieron de la madre, ¿verdad?, que le decía todas las cosas que tenía que hacer a los hijos antes, pues es el hecho de que yo puedo abrazarle y decir, te extrañé hoy, te amo mucho y quiero que lo sepas, tú eres bien importante para mí. A mi hijo varón yo siempre le he hecho saber que él es el primogénito y por lo tanto él tiene unas bendiciones y unas cosas que reclamarle a Dios en su primogenitura. Y a mi hija le he hecho saber que ella es mi niña bonita y siempre lo será. Pero además de eso, ella sabe que eso no es teoría para mí. Eso está en mi teléfono. Mi teléfono es Meliri, mi niña bonita. Y allí dice, en mi teléfono dice Iriel, mi primogénito. Eso está ahí. Y a mi nieta, que ahora va a cumplir los preciosos 20 años ahorita, aunque ella quiere quedarse en 19, pero yo le he hecho saber que ella es Yailin, mi primera nieta. Eso está allí, eso no cambia, y ese estatus es importante para ella, y eso provee un sistema de comunicación. Una herramienta que te puedo dar a ti como padre también, que yo usé y para mí fue efectiva, mejorando
La de mis papás era que, pues a mí me obligaron a leer, a mí me obligaban a leer para adquirir conocimiento. Mi papá decía que había que alarme las orejas y obligarme a leer. Y yo sentí mucho dolor en las orejas de vez en cuando, me la lavaban bastante. Yo decidí que con mis hijos pues podía diseñar otro método, y un método efectivo para los adolescentes es el hecho de que tú le digas, mira, ese libro que está ahí, yo no quiero que usted lo lea, porque todavía yo no lo he leído. Cuando yo lo lea y sepa lo que tiene, yo te digo, pienso que es bueno para ti, pero todavía no lo he leído. Déjalo encima de la mesa, pero tú ves que en cuestión de media hora, una hora, ellos lo leen. Ese método yo lo usé con mis hijos. A lo mejor ellos me están escuchando ahora y sabrán todo lo que hice con ellos, pero yo ponía los libros, mira, este libro está revelando las yo creo que es bueno, sí, yo creo que es bueno. Pero no lo lea, pero no lo lea porque no lo he leído todavía. No lo lea, pero lo daba encima de la mesa, ¿ves? Yo sabía, el otro día tenía 2 pulgadas más para el lado, 2 pulgadas para allá, sabía que ellos lo habían leído. Alguien anduvo por ahí. Exacto. Y aunque suene trillado y muchas veces repetimos esto y a veces hasta sin sentido, pero lo cierto es que nuestros hijos nos necesitan a nosotros, no lo que nosotros le podemos dar, sino que necesitan a su papá y a su mamá ahí presente en la comunicación efectiva con ellos, una comunicación abierta, sincera, genuina. Eso es lo que obviamente necesitan para sus, valga la redundancia, para sus necesidades básicas, pero su necesidad más apremiante somos nosotros mismos. Yo sé, pastor, que ustedes tienen esa experiencia y ese conocimiento, pero sabes que yo decidí romper un patrón, porque mi madre y mi padre, después entendí el porqué. Yo nunca recibí en mi adolescencia un abrazo, ni un te quiero, ni un te amo. Me daban todo, pero entonces yo quise romper ese patrón, y el pastor Maisonet conoce a mi hijo, y donde yo lo veo, yo lo abrazo, y él me abraza, y yo me siento tan bien. A veces la gente nos ve, porque mi hijo es grande, y nos abrazamos, pero yo rompí. Con esto te quiero decir que mucho se puede hablar de comunicación, que a veces uno tiene que romper esos patrones que ha sido uno como educado en años de nuestra adolescencia, nuestra niñez, y uno tiene que romper con eso. Y eso de romper los patrones es muy importante. Hace un tiempo atrás yo me encontraba predicando en Florida, y el pastor de la iglesia me dice, ¿quieres acompañarme al dentista? Y yo, pues está bien. Y cuando me monto en el carro, pasa 1 hora, pasan 2 horas, 2 horas y media, y a las 3 horas llegamos al dentista. Y yo entre mí, no había un dentista más cerca. Y yo me empiezo a preguntar yo mismo. Y de momento el pastor sale de la oficina del dentista abrazándolo y besándolo, y me dice, pastor, le quiero presentar a mi hijo, él es mi dentista. Mira, qué bien. O sea, el padre se sintió orgulloso de que su hijo fuese dentista y lo apoyaba como cliente a su hijo. O sea, el apoyo que tú le das, aun cuando tus hijos son adultos, es bien importante. ¿Por qué? Porque los nietos lo ven también. Quien me recorta a mí